Esto es Pulso al Aire y como le comentábamos antes de irnos al corte comercial, tenemos que platicar de un tema muy importante y que obviamente la ciudadanía tenemos que estar muy atentos en este proceso electoral 2024. Le quiero dar las gracias a Zelandia Borges, quien es consejera presidenta de la Comisión de Género e Inclusión del CEPAC. Bienvenida, consejera. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Y es que es muy importante hablar de esta ley 3 de 3 contra la violencia. ¿De qué se trata, consejera? Gracias, Paola. Daniel, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que consideramos muy importante para este proceso electoral. Se trata de una reforma que se llevó a cabo a la Constitución Federal el año pasado, a través de la cual se reformó el artículo 38 en su fracción séptima para establecer que las personas, como lo comentaba Daniel, violentadoras, así como aquellos que sean deudores alimentarios, no podrán ser candidatos. En este proceso electoral estas personas no podrán ser candidatos, se verificará por parte del organismo electoral dentro del plazo que tenemos para revisar los requisitos de elegibilidad, si cumplen o no, si se encuentran dentro de estos supuestos y de ser así, no se les podrá otorgar el registro. El día de ayer se firmó este convenio precisamente con el Poder Judicial para, pues, a través de esta coordinación, pues, hacer que esto se cumpla. Es correcto, el día de ayer se firmó el convenio, se suscribió por parte de la presidenta del organismo electoral, la doctora Paloma Blanco, y por parte de la magistrada Manuela Cázares, y se especifica en este convenio que el organismo electoral deberá remitir al Poder Judicial, una vez que se reciban las solicitudes de registro, un listado con los nombres, así como con clave de elector y clave única de población, de registro poblacional de cada una de las personas que soliciten su registro como candidatos. El Poder Judicial la revisará y el Poder Judicial nos reenviará esta información señalándonos si alguna de las personas se encuentra en los supuestos que comentamos, están establecidos en la Constitución Federal, que son no haber sido condenado por sentencia firme por delito de violencia familiar equiparada, por delitos contra el desarrollo, correcto desarrollo sexual, y delitos por violencia política de género en contra de las mujeres, así como ser deudores morosos. Esas son las conductas que en caso de encontrarse en alguna de las personas candidatas no podrán ser registradas. Es importante mencionar que estamos hablando de conductas que impliquen la emisión de una sentencia por parte de autoridades judiciales penales. Okay. ¿Sí? Entonces, la sentencia penal es la que inhabilita. Lo digo porque también hay procedimientos administrativos a través de los cuales se conoce de la violencia política, como los que lleva a cabo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral. Okay. Y en estos casos el Tribunal Electoral es el que emite la sentencia, pero no es una sentencia penal, es una sentencia administrativa. O sea, ahí sí pueden avanzar, digamos. En ese caso sí pueden avanzar. La inelegibilidad la otorga el hecho de tener una sentencia penal por las conductas que una sentencia firme, Así digamos, es. como Firme dicen ahí los... penal. Que no esté en proceso de alguna impugnación. Sí, porque se podría prestar a que cualquiera pueda denunciar en determinado momento, Así es, con claro. tal de empantanar a alguien en la posibilidad o hartarle sus derechos. Este asunto, consejera, digamos, no se ha planteado, entiendo que es una reforma federal, pero desde el Consejo Estatal Electoral no se ha planteado un convenio, una charla con los propios partidos políticos para que ellos también asuman su responsabilidad y luego no manden, perdóneme, yo sé que usted no lo va a decir, pero yo sí, yo puedo y quiero, además. Luego mandan puro cascajo, la verdad es que mandan hombres, digamos, personas mandan, que la neta pues no vale la pena. Pero bueno, en ese caso específico, desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se tiene pactado plantearle, digamos, luego de esta firma del convenio con el Poder Judicial, un desdoble a los partidos políticos que son tardaditos en entender. Sí, de hecho tuvimos ya algunas pláticas con los partidos políticos, incluso fueron algunos foros públicos a través de los cuales se hizo de conocimiento general, incluyendo los partidos políticos, qué implicaba esta reforma que se había efectuado a la Constitución Federal y también a nuestra ley electoral, porque se replicó en el contenido de la ley electoral. Y se señaló esto a los partidos, ¿no? Como lo manifestaba Paola, es el primer filtro. Los partidos políticos son el primer filtro
tienen también en su caso procedimientos internos para la selección de candidaturas, claro, y desde ahí los partidos políticos deberían vigilar esto. Ahora bien, puede suceder que alguien no lo manifieste. Entiendo que los partidos políticos no tienen acceso a los datos a los cuales accederá el Consejo a través del convenio que se ha suscrito, y en ese sentido podría darse la situación de que se presenten personas que se encuentren en estas causales. Ahora bien, aquí es importante señalar que las personas que sean registradas así o cuyo registro se solicite de esta manera deberán ser en su caso sustituidas, es decir, el partido político tendrá la oportunidad, porque además tienen el derecho de sustituir a la persona que se encuentra en esa situación para poder seguir participando y postular candidaturas en el proceso electoral. Claro. Es decir, esta situación no deja en estado de indefensión a los partidos ni les prohíbe participar. En el organismo electoral y las leyes en general buscan que se dé la mayor participación política para que la ciudadanía pueda tener, claro, opciones para, claro, elegir. Entonces, el hecho de que se haya establecido esta reforma no implica que los partidos no vayan a participar, implica que las personas que se encuentran en esas situaciones no puedan participar. Por lo tanto, los partidos tendrán derecho de sustituir candidaturas para poder cumplir con los requisitos y participar. Y consejera, la verdad es que yo aplaudo este tipo de iniciativas porque al final es respetar también los derechos de nuestra niñez, es una manera de protección, porque luego dicen que nos protegen mucho a las mujeres. No, al final es darle también certeza a una familia que lamentablemente, porque lo hemos visto casos a nivel nacional, incluso con legisladores potosinos, que pues sí, muy contentos teniendo un cargo en el que pues perciben un salario que pues no es que no puedan pagar una pensión, es que no quieren. Y al final yo lo vería de esta manera, es defender a nuestra niñez y también pues elevar un poco el estándar de los candidatos que nos presentan a la ciudadanía, ¿no? Claro, esto es muy importante lo que comentas, pero además hay que tomar en cuenta que las personas que son violentadoras, que tienen una sentencia por esta situación o que son deudoras alimentarias morosas, de llegar al poder generalmente replican estas conductas, es decir, la persona que es violenta en su domicilio puede ser violenta en su trabajo y claro, también seguir cometiendo este tipo de violencias, no solamente hacia las mujeres, hacia los hombres también. Cabe señalar también que las personas violentadoras pueden ser hombres o mujeres, a cualquiera de las personas se les puede sancionar por esta conducta, y en ese sentido, además de promover esta protección hacia la niñez con respecto al pago de alimentos, también se promueve la no violencia, es decir, no nada más es no violencia desde el ámbito electoral para no permitirte que llegues, sino no violencia para que no llegues al puesto y ejerzas violencia en contra de las personas que trabajan contigo o en contra, claro, de la ciudadanía. Claro. Esa es también la situación, ¿no? Principalmente de las mujeres, porque bueno, desafortunadamente somos las mujeres las que estamos más expuestas a este tipo de conductas violentas. Consejera, ¿cuáles son los tiempos precisos, digamos, en donde se puede dar esto? ¿O puede ser durante el desarrollo mismo de la campaña? ¿O hay un proceso que usted nos mencionaba al respecto de cuando recibe la documentación el CEPAC, el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y luego a partir de ello da una aval como candidatura? Es decir, ¿solo se cierra a esos tiempos o puede ser durante la campaña? ¿Cómo está este asunto? Puede ser, miren, qué bueno que lo comentas, lo preguntas. El Consejo tiene que recibir la documentación en determinados plazos, en donde los partidos se acercan, presentan la documentación, la solicitud de registro de sus candidaturas, el organismo electoral recibe los documentos, tiene que analizarlos para ver que las personas que quieren ser candidatas cumplan con requisitos diversos. Hay requisitos de elegibilidad, que son los que están en la Constitución, en donde se requiere para ocupar determinado cargo público ser potosino por nacimiento, tener determinada residencia y no estar dentro de alguno de estos supuestos de violencia, por ejemplo, ¿no? Y hay otros requisitos que son formales, que se establecen en la ley electoral, a través de los cuales acredito estas condiciones. Entonces, los partidos se acercan y presentan esos documentos. Nosotros los revisamos y tenemos un plazo para emitir el registro. El plazo para emitir el registro por parte del Consejo es el 19 de abril, el 20 de abril inician campañas. Entonces, antes del 19 de abril, el organismo electoral revisará toda la información que nos remite el Poder Judicial, y el día 19 de abril, cuando se pronuncian los dictámenes, ahí tendríamos que garantizar que las personas que nos remite el Poder Judicial, que encuadren en cualquiera de esas conductas, no obtengan registro como candidatos.
se emiten los dictámenes de registro y el día 20 de abril inician campañas. A partir de ese momento pudiera suceder que a lo mejor alguna de las personas que no tenía alguna observación se vuelva deudor moroso en ese momento y alguien lo acredite. Entonces van a ser 45 días de campañas. En esos días de campaña toda ciudadanía puede acercarse si tuviera prueba de ello, por ejemplo, y presentar algún medio de impugnación. Ahora bien, el organismo electoral, de tener conocimiento de esta situación, se estableció en el procedimiento que fue recientemente aprobado por el Consejo, que hará del conocimiento del partido político esta situación para que en su caso el partido determine si sustituye o no la candidatura. O sea, el Consejo le informa al partido. Le informará y el partido conocerá la información, manifestará lo que a su derecho convenga y determinará si sustituye a la candidatura. Si no sucede que sustituya la candidatura, pudiera ser que llegáramos a las elecciones, se emita la votación por la persona que fue registrada, pero al momento en el que el organismo electoral emite los resultados de la elección, es decir, cuando ya se lleva a cabo la jornada electoral, se cuentan los votos y se tiene que decir quién o quiénes resultan ganadores o ganadoras, en ese momento el organismo electoral tiene nuevamente que verificar que se sigan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Entonces, si tuviésemos ese conocimiento de una persona que incurrió, pero que al momento del registro o no se supo, sí, o antes del 19 fue después, de abril, exacto, o después del 19 de abril. Si esa persona obtiene el triunfo, pues sería inelegible, entonces no se le podría otorgar el triunfo, así que dependiendo del cargo, pues pudiera darse la situación de acudir a elecciones extraordinarias, por ejemplo, si se tratara de la candidatura a la presidencia municipal de algún municipio. Si la persona que va en la candidatura a presidencia municipal es declarada inelegible, tenemos que llevar a cabo elecciones extraordinarias, por ejemplo. Punto, ¿no? Por eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa, por eso es muy importante que los partidos lo sepan, que sean este primer filtro realmente para evitar que lleguemos a una situación de este tipo. Claro, sí. Evítense problemas. O sea, día clave el 19 de abril, que es uno antes de cuando se inician las campañas. Así es. Que es cuando el Consejo Estatal Electoral otorga estas que es constancia, certificado, digamos, de eres candidato, hermano, o eres candidata, ¿no? Pero, si se pasan de listos durante el proceso, eso sería posterior. También ocurre. Que eso está bien, Daniel, porque, digo, no deberíamos de estar obligando a la gente a comportarse a la altura del cargo que quieren ostentar, pero pues al final creo que es una buena oportunidad para que como sociedad pues vayamos exigiendo todo este tipo de características dentro de nuestros gobernantes, ¿no? Es correcto. También, como comentaba en un inicio, por ejemplo, las resoluciones o sentencias que se emiten por violencia política en el ámbito administrativo, si bien no generan una inelegibilidad en la persona candidata, sí pueden generar el que la ciudadanía lo sepa. Es decir, recordemos que tanto en el Consejo Estatal Electoral como en el Instituto Nacional Electoral existe un padrón de personas violentadoras que es público. Toda la ciudadanía puede acceder a la página del Instituto Nacional Electoral o la del Consejo, a la página electrónica, y pueden observar quiénes han sido sancionados por violencia política. Si bien, insisto, esto no inhabilita a las personas para que sean candidatas, sí puede servir para hacer conciencia respecto de por quién vamos a votar para que nos represente en los órganos que serán renovados en este proceso electoral. Bueno, pues muy bien. Sí. Consejera, muchas gracias por aceptar la entrevista de Pulso. Ojalá que nos permita, al ser la presidenta de la Comisión de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, mantener una comunicación permanente, informar a la ciudadanía. La máxima difusión de este tipo de asuntos me parece son fundamentales, porque también es una fórmula de presión para los partidos políticos para que sean ese filtro que ustedes dos ya dicen, aspiran a que lo sean, aunque yo ya lo di por no, o sea, no lo van a cumplir. Pero bueno, veremos a ver qué sucede a partir de ello, y por eso yo le quiero hacer el compromiso de que podamos mantener comunicación permanente, especialmente por lo que se avecina, que es este proceso electoral. Claro que sí, por supuesto, cuenten con ello, estamos para servir y para informar. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Pulso al Aire.